Dios les bendiga a todos aquellos que nos estarán viendo verdaderamente, aleluya, por las redes sociales, amén. Que el Señor me los bendiga y que el Señor verdaderamente tenga misericordia, que podamos verdaderamente, aleluya, ser de bendición, aleluya, para todos aquellos que nos van a escuchar y que seamos edificados con la palabra del Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a Hechos capítulo 2, amén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 42, amén. Vamos a estar leyendo ahí. Vamos a estar leyendo el versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41, amén. Hechos capítulo 2, versículo 41. La palabra del Señor la vamos a leer un rato al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia que va para el cielo dice: amén. Amén, gloria al Señor. Su letra dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Aleluya. Vamos a orar por esta bendita y santa palabra. Vamos a decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre, Señor. Agradecemos, Señor amado, porque nos has tomado en cuenta, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor amado. Síguenos usando, Señor amado, en gran manera para ser de bendición a otros, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, úsame como un instrumento útil, Señor, para tu servicio, Señor amado. Como dijiste tú, Señor, que no has venido a ser servido, sino a servir, Señor, y a dar tu vida en rescate por muchos, Señor amado. Queremos ser de utilidad, Señor, como un vaso, Señor, agradable, Señor, en tus manos, Señor. Moldéanos cada día, Señor, para entregar, Señor amado, lo mejor de cada uno de nosotros, Señor amado. Y que seas tú, Señor, usándonos, y toda la gloria y toda la honra será solamente para ti, Señor amado. No a nosotros sea la gloria, Señor, sino a tu nombre sea la gloria, Padre amado, por los siglos de los siglos, Padre eterno. Te pedimos, Señor amado, que mientras se predique esta palabra, Señor, por medio de tu palabra, Señor amado, sea libertada, Señor, los corazones, las almas, Padre amado, sean, Señor, renovadas. Que no entremos, Señor, así como, que no salgamos así como entramos, Señor, sino que salgamos bendecidos con esta palabra, amén. Gloria a tu nombre, Padre, amén y amén. Puede sentarse. Estaremos predicando bajo el tema: la iglesia ha perdido la perseverancia en la doctrina del Señor, amén. La iglesia ha perdido la perseverancia en la doctrina del Señor, amén. Gloria al Señor, aleluya. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 41, aleluya, en adelante: así que los que recibieron su palabra, los que recibieron ¿qué? Su palabra, amén, la doctrina del Señor, amén, fueron ¿qué? Bautizados. ¿Por qué fueron bautizados? Porque así lo mandó el Señor Jesucristo, amén. A que ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No en el nombre de Jesús. El mismo Jesucristo está diciendo: bautizando en el nombre del Padre, del Hijo. Yo no sé por qué hay gente que es tan necia, pero bueno. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, amén. ¿Por qué? Porque a los que recibieron la doctrina del Señor, ¿verdad? Y dice: y perseveraban aquellos que habían recibido la palabra, juntamente con los apóstoles, a todos aquellos que creyeron en el Señor, ¿verdad? El 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde venía la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles venía del Señor, amén. En la comunión unos con otros, que viene siendo la doctrina también, en el partimiento del pan y en las oraciones, amén. O sea, que se compartían el pan unos con otros. Ese viene siendo el amor, la doctrina del Señor, lo que nos mostró. Por eso Él mismo dijo, aleluya, que tuvieran amor unos con los otros.
en esto reconoceréis que son mis discípulos, que tuvieres amor unos con los otros. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y ese va a ser, vamos a predicar por eso, y el tema va a ser: la iglesia ha perdido la perseverancia en la doctrina del Señor. Vemos aquí como la iglesia primitiva, que nos relata verdaderamente el libro de los Hechos, vemos una iglesia como unida, ¿verdad? Una iglesia bajo el poder y bajo la unción del Espíritu Santo y la autoridad del Espíritu. Y en la doctrina del Señor vemos cómo ellos perseveraban. Y dice la Biblia muchas cosas aquí en los Hechos, que probablemente no la podemos leer, pero si usted tiene Biblia puede leerla en su casa. ¿Amén? Aleluya. Entonces, pero nos relata la Biblia, ¿sí? De hecho vemos aquí como dice en el capítulo 3 en adelante, cómo nos relata la historia de un cojo, ¿verdad? Que fue sanado, de un cojo de nacimiento. Pero no vamos a estar en eso, sino que vamos a enfocarnos verdaderamente, aleluya, cómo la iglesia primitiva nos da una enseñanza a nosotros, la iglesia de ahora, del 2026, verdaderamente cómo ellos, verdaderamente, aleluya, no teniendo todo lo material, no teniendo todo lo que nosotros tenemos ahora, pero ellos sí tenían, que ellos perseveraban en la doctrina del Señor. Ellos, a pesar, de hecho nosotros no tenemos la lucha que tenía la iglesia primitiva. Nosotros estamos aquí hasta inclimados, estamos esa gente con calor, si ahí no existía el clima. Pero aunque no existía clima, aunque no existía lo material, aunque no existía lo que ahora en día tenemos, aleluya, no tenían alfombra, tal vez en tierra estaban, aleluya. Pero lo que ellos tenían es que ellos perseveraban en la doctrina del Señor, amén. Lo que ellos tenían es que ellos no se desviaban en la doctrina, ellos no se desviaban de la doctrina, sino que ellos perseveraban en la doctrina del Señor, amén. Y eso nos viene dando una enseñanza a nosotros, la iglesia de ahora, del 2026, que la iglesia de ahora, del 2026, se ha desviado, no ha perseverado en la doctrina del Señor. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Amén. Os lo explico con manzana. Bendito sea su nombre. Y eso que nosotros estamos inclinados, tenemos buena banca. No estamos, ahora mismo no estamos siendo perseguidos más que por las tinieblas, que eso siempre la iglesia siempre ha tenido, esa persecución de las tinieblas, pues nunca nos vamos a evitar cuando a menos que Cristo venga, amén. Pero esta iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, amén, ellos seguían persiguiéndolo, los mataban, ellos aún así se encuevaban a veces, y de la forma, sino que se escondían para poder tener sus cultos. Pero aún así, aleluya, ellos no dejaban la doctrina del Señor, sino que ellos perseveraban. Porque su búsqueda, su vivencia para ellos era el Señor. Amén, gloria al Señor. Igualita que a la iglesia del 2026. Aleluya. Si nosotros del río no pasamos. Aleluya. No voy a decir que tampoco estoy criticando, no. Pero es que a veces nosotros de los restaurantes no pasamos. De los ríos no los sacan. Y de muchas otras cosas, aleluya, no nos sacan. ¿Por qué? Porque nuestra vivencia no está siendo perseverando en la doctrina del Señor, sino que nosotros estamos desviados de la doctrina del Señor. Por eso el tema se llama: la iglesia ha perdido la perseverancia en la doctrina del Señor, aleluya, porque ha perdido la perseverancia en la doctrina del Señor, bendito sea su nombre, porque ya no hay la misma entrega que había en la iglesia de los Hechos. Por eso vemos que la iglesia de los Hechos era una iglesia que verdaderamente, aleluya, marcó la historia hasta el 2026, de hace casi 2000 años, con 26 años, la iglesia de los Hechos se sigue hablando de ella, bendito sea su nombre. ¿Por qué se sigue hablando de la iglesia de los Hechos? Porque la iglesia de los Hechos perseveró en la doctrina del Señor, y todavía, aleluya, se sigue hablando de ella como una iglesia, como una de las mejores iglesias, porque perseveró en la doctrina del Señor. Gloria a Dios, aleluya. O sea, bendito sea su nombre, que lo que ha perdido la iglesia de hoy 2026 es la perseverancia en la doctrina del Señor. Ahora cualquier cosa se mete. Ahora cualquier cosa adora. La Biblia dice que todas las cosas van a pasar.
El mundo va a pasar. Entonces la iglesia primitiva entendía todas esas cosas. La iglesia primitiva entendía, aleluya, que todas estas cosas iban a terminar, que todo el mundo se iba a acabar. Esa fue la doctrina que les enseñó el maestro. Ellos se dedicaron a la obra, ellos se dedicaron a luchar por el evangelio, ellos se dedicaban a bautizar, ellos se dedicaban a enseñar, ellos se dedicaban a predicar la bendita y santa palabra del Señor, aleluya, como la iglesia 2026 quiere evangelizar, quiere. Ay, Dios mío. La iglesia de ahora, del 2026, no quiere ir por las almas perdidas. La iglesia del 2026 no quiere, bendito sea su nombre, salir por las almas perdidas. La iglesia del 2026 no quiere perseverar en la doctrina del Señor, en la doctrina bíblica, aleluya. Ahora cualquiera mete, aleluya, una herejía y todo el mundo lo cree. Ahora cualquiera mete una alabanza, aleluya. A veces son esos grandes carnales mal vestidos, aleluya, todos pintados, toda, aleluya, todo engaretada, aleluya, gente en los altares, bendito sea su nombre, con gorra. Ya no hay perseverancia en la doctrina del Señor. Ahora cualquiera, aleluya, bendito sea su nombre, hace y dice lo que se le pegue la gana. Pero no perseveramos en la doctrina, en la bendita y santa palabra, en lo que está escrito en las escrituras santas, aleluya, porque la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No hay otro camino más que perseverar en esta doctrina, perseverar en la palabra del Señor. Gloria aleluya. Dios, aleluya. Santo es el que vive. En la comunión unos con otros. Vemos que hoy en día, aleluya, bendito sea su nombre. ¿Cuál es la mejor doctrina? Hoy creemos que la mejor doctrina, bendito sea su nombre, es aquel que predica duro, es aquel que exhorta contra el pecado, es aquel que le tira a todo mundo, es aquel verdaderamente, aleluya, bendito sea su nombre, que se para atrás de un púlpito y le habla y exhorta a todo el mundo. No, eso no es la doctrina del Señor. La verdadera doctrina del Señor es aquella la que nos mostró en la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos. La mejor doctrina vino verdaderamente, aleluya, si lo podemos ver desde los, benditos sea su nombre, desde los evangelios de Mateo, desde Mateo, aleluya, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios nos muestran la verdadera doctrina del Señor. ¿Y cuál es esa doctrina? Porque a veces creemos que la mejor doctrina es aquel que exhorta el pecado, aquel que predica duro, aquel que exhorta a todo el mundo. No, esa no es la mejor doctrina. La mejor doctrina la enseñó Jesucristo. Y la mejor doctrina es aquel que levanta, aquel que restaura, aquel que levanta al caído, aquel que sana a los enfermos, aleluya, aquel que ayuda al caído a levantarse, bendito sea su nombre, aquel, bendito sea su nombre, que habla la palabra con denuedo y con poder, aquello, bendito sea su nombre, como Jesús estaba, aleluya, bendito sea su nombre, que pasaba los 3 años que tuvo, se la pasaba en comunión con el Padre. Y hacía prodigios y milagros, aleluya, sanaba, le quitaba la venda a los ciegos, aleluya, bendito sea su nombre. Esa es la doctrina que el Señor nos mostró, aleluya, que nosotros tenemos, aleluya, que levantar al caído, que nosotros, bendito sea su nombre, tenemos que quitar la ceguera a los ciegos, que nosotros tenemos que levantar al cojo, sanar al cojo, que se levanta, aleluya, que nosotros tenemos que ir por las calles predicando este evangelio, que nosotros tenemos que ir por las casas como mandó a los 70 a predicar, a sanar y a libertar, aleluya. Pero muchas veces la iglesia de ahora, aleluya, no quiere salir de las 4 paredes. ¿Por qué? Porque ha perdido la perseverancia en la doctrina del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el que vive. Bendito sea su nombre, amén. Hemos perdido esa perseverancia, hemos perdido ese anhelo de ir por las almas perdidas. Gente que le pesa para ir a predicar a la calle. Pregúntale. Tienen el iPhone 17 Pro Max, pero no se han comprado ni la batería para el micrófono para salir a predicar a la calle. Santo. Todo lo gastamos en vanidad. Tenemos los mejores carros, tenemos los mejores teléfonos, pero ni una bocina para ir a las calles a predicar compramos. Porque nosotros hemos perdido la perseverancia, hemos perdido verdaderamente la visión con el que el Señor nos mandó. Porque muchas veces la iglesia, de estar tan encerrada, aleluya, bendito sea su nombre, que parecemos ovejas gordas.
Estamos llenos, nos llenamos. Por eso muchas veces las iglesias de hoy no crecen, porque vemos por qué crecía la iglesia de los Hechos, porque la iglesia de los Hechos fue marcada en la historia, porque la iglesia de los Hechos hizo maravillas, prodigios y milagros, porque se expandían, porque iban por las casas, porque predicaban el evangelio por las calles, porque iban por las ciudades recorriéndolas. Es que la iglesia tiene que multiplicarse, aleluya, la iglesia tiene que avanzar, la iglesia, y eso ha perdido. La iglesia del 2026 se ha estancado, está en un solo lugar. La iglesia del 2026 ha perdido esa perseverancia, ha perdido esa visión de ir por las calles rescatando las almas, de ir por las casas tocando las puertas. Y la iglesia de hoy ha perdido la perseverancia. Amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Mire cómo era la vida de los primeros cristianos. Capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Y vendían, ¿qué? Sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos el amor, ¿verdad? Y perseverando, ¿qué? Y perseverando unánimes cada día en el templo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadiría cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya, bendito sea su nombre. Y vemos cómo esta iglesia, por eso es que esta iglesia marcó la historia, porque esta iglesia perseveró en la doctrina del Señor. Y muchas veces, ¿por qué no persevera? Porque la iglesia del 2026, de los años para acá, desde el 90, del 2000 para acá, no está marcando la historia que debería de marcar, porque las iglesias de ahora ya no han marcado historia, quedan en el fracaso, quedan verdaderamente borradas, aleluya, porque no han perseverado en la doctrina del Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Y por qué sobrevino temor a todas las personas? Por las maravillas, por las señales que hacían, bajo la doctrina de los apóstoles, bajo la doctrina de la palabra santa del Señor. Porque se multiplicaban. ¿Por qué se multiplicaban? Porque salían a predicar, salían a evangelizar, salían a buscar la alma perdida. Amén, aleluya. Y muchas veces es lo que ha perdido la iglesia de hoy en día. La iglesia ha perdido esa perseverancia de salir por el necesitado, de sanar a los enfermos, de hacer maravillas y prodigios y mostrarle al mundo, aleluya, de que vive Cristo, y de mostrarle al mundo de que Cristo está vivo, que Cristo no está muerto, aleluya. Y muchas veces eso ha perdido la iglesia. Eso ha perdido esa perseverancia de predicar la palabra con denuedo, aleluya. Dice la Biblia que ellos no necesitaban de predicar ya. Dios añadiría lo que habían de ser salvos, solamente porque habían perseverado en la doctrina del Señor. Así es, aleluya. Bendito sea su nombre, amén. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es que no tenían esa necesidad. Ya no tenían esa necesidad de tener cosas materiales. Ya no tenía la iglesia esa necesidad de guardar las cosas materiales para ellos. Lo que ellos querían era perseverar en la doctrina del Señor, como la iglesia del 2026. Que compiten a ver quién tiene el carro mejor del año. A ver quién tiene el mejor carro, a ver quién tiene el mejor teléfono del año. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Igualita la iglesia del 2026, que comprando propiedades a cada rato. Ellos vendían sus propiedades para perseverar juntos
y daban a cada uno lo que necesitaba. Ese era verdaderamente lo que marcó la iglesia de los hechos, aleluya. La iglesia primitiva, eso es lo que ellos hacían, bendito sea su nombre. Eso es lo que ellos transmitían a las personas, aleluya, que no necesitábamos de material, no necesitábamos de dinero en la cartera, sino que nosotros necesitábamos era perseverar cada día unánimes en la doctrina del Señor, perseverando unánimes cada día en el templo, dice, y partiendo el pan en la casa comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es que eso es la perseverancia. Amén, aleluya. Ahora ya no nos importa si el hermano no ha comido o no ha comido. A ver, ahora, la iglesia de hoy en día ya no se reúne ni para repartir comida. Ya no se sacan, aleluya, un poco de dinero para ir a buscar la arma perdida y darle un bocado de comida. La iglesia está verdaderamente, aleluya, atrapada en ansiedad porque no ha perseverado en la doctrina del Señor. Por eso es que esta iglesia marcó la historia, esta iglesia, aleluya, sacudió la ciudad, esta iglesia, bendito sea su nombre, se hacía prodigios y milagros, se movían las masas, aleluya, movían las personas, aleluya. ¿Por qué? Porque perseveraban en la doctrina, porque verdaderamente, aleluya, hacían cosas, milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque ellos perseveraban unánime, ellos perseveraban en el templo, bendito sea su nombre, ellos verdaderamente se repartían el pan, no necesitaban tener uno más que los otros. Para ellos, aleluya, que tú tuvieras y que yo tuviera era lo mismo. Gloria al Señor, aleluya. Repartían todos sus bienes, repartían todas sus casas, como la iglesia de hoy en día. Si apenas 100 pesos le quiere sacar uno para ir a repartir comida. Santo. Pero somos buenos para pagar iPhone de 17, iPhone 18. Si sale iPhone 18, rapidito lo agarramos. No importa si cuesta de 800, 900 dólares. Pero para sacarnos algo para necesitado. Ay, Dios mío. Porque la iglesia de hoy en día se ha refugiado en lo material. La iglesia verdaderamente primitiva seguía perseverando en la enseñanza, seguía perseverando en lo que Cristo les enseñó, como aquellos grandes, como aquellos apóstoles, como aquellos hombres, aleluya, verdaderamente, aleluya, dejaron todo por Cristo y se dedicaron a seguir al Señor, se dedicaron a perseverar en la doctrina del Señor, bendito sea su nombre. Hoy en día nadie quiere dejar nada por el Señor. Agarra un trabajo desde las 6 hasta las 10 de la noche, hasta las 12. Y la iglesia y la obra del Señor ya no nos importa. Santo, aleluya. Ya no perseveramos en esa doctrina. Porque el dinero nos tiene ahogado, la iglesia el dinero tiene ahogada la iglesia, aleluya. Y vemos como antiguamente, aleluya, bendito sea su nombre, mientras ellos perseveraban, el Señor Dios de la gloria, bendito sea su nombre, el Señor, bendito sea su nombre, suplía todo lo que necesitaba la iglesia. Porque cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros verdaderamente perseveramos en la doctrina del Señor, Dios va a añadir lo que nos hace falta. Aleluya. Alabando a Dios. O sea que perseveraban todos los días unánimes, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque daban testimonio de que Dios estaba con ellos. Porque la iglesia de hoy en día es muy criticada por el pueblo, aleluya. Porque la iglesia no ha perseverado, los ministros, muchos los que estamos en el altar, no perseveramos en la doctrina del Señor. Ahora cualquier locura se mete. Cualquier brujo hace cualquier cosa en el altar. Cualquier espíritu con falta de reverencia, todo desorden, se mete en la iglesia y a eso le llamamos poder. Porque no perseveramos en la doctrina, no predicamos la Santa Escritura. Todos los días predica lo mismo. Qué espíritu raro ese. Ya no se predica estas palabras.
¿Por qué? Porque muchos están engañados, creyendo que es el poder de Dios cuando hay un montón de falta de reverencia en el altar. ¿Por qué? Porque por la falta de perseveración en la doctrina del Señor. Porque un día ayunamos y al otro día ya no. Un día oramos y ya no oramos. Por eso aquí dice que y perseverabas en las oraciones, dice, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia de hoy en día, del 2026, ya no quiere orar. La iglesia del 2026 está fría, está seca, porque ha perdido la perseverancia en la doctrina del Señor. Ha perdido verdaderamente, aleluya, la perseverancia en salir verdaderamente, aleluya, a buscar, a orar por los necesitados. El mismo Jesucristo nos dio esa enseñanza, que Él te ganó 29 y va por la perdida. La iglesia del 2026 no. La iglesia del 2026 estamos buscando quién mejorar cada uno. ¿Quién es el más grande de la iglesia? ¿Quién es el que predica mejor? ¿Quién es el que Dios más usa? Cuando verdaderamente la iglesia primitiva todos éramos iguales, todos éramos unánimes. Sí, Dios va a usar a uno, Dios va a usar al otro, aleluya. Pero es para que la gloria sea para Dios, no para que la gloria sea para el hombre, aleluya. Y es que en este evangelio hay que perseverar. El mismo Jesucristo dijo: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, bendito sea su nombre. Pero el que perseverare en la doctrina del Señor, no el que persevera ahí, metido ahí, donde se le dé la gana, metidos en la playa, metidos en el río. Pero ahí estáis perseverando en el Señor. ¿Cuántas almas, aleluya, hay perdidas allá afuera? Y la iglesia muchas veces está nadando en el río, está nadando en el mar, se van para los toboganes, se van para allá, para, aleluya, para la feria. Allá se van a meter un montón de cristianos a la feria, al circo, al río, a la playa. Estoy diciendo que no está malo. Se hace un chapuzón, pero cuando verdaderamente, aleluya, cuando tenemos una visión, cuando sabemos, bendito sea su nombre, aleluya, a qué nos mandó el Señor, bendito sea su nombre, nosotros perseveramos, porque esa es la misión de la iglesia, perseverar en la doctrina del Señor, predicar la palabra cada día. Iglesias que solo tienen 2 cultos al día, a la semana. Iglesias que tienen 3 cultos nada más a la semana. Eso es perseverar. No, porque estamos más preocupados en nuestros quehaceres. Marta, afanada y turbada estás, le dijo el Señor, pero una cosa más importante es escuchar mi palabra, lo que le estaba diciendo Jesús a Marta, aleluya. Marta, es mejor, aleluya, que estar como María, estar perseverando en escuchar la doctrina del Señor, que estar afanada. El mismo Jesucristo dice: no estéis afanados por el día de mañana. No estéis afanados y turbados, porque qué comerán, qué vestirán, porque todas estas cosas el Padre. Mirad cómo los pájaros que no trabajan ni hilan, y Dios los alimenta. Los animales que no trabajan ni hilan, y Dios alimenta. Las flores que no hacen nada, y el Padre las viste. Cuanto más a nosotros, aleluya. Pero cuando nosotros, bendito sea su nombre, estamos perseverando en la doctrina del Señor, aleluya, nosotros vamos a crecer. Pero ¿por qué no crecemos muchas veces como iglesia? Porque no perseveramos. Un día estamos con ánimo y al día siguiente ya no sentimos nada. Muchas veces nos pasa. ¿Por qué? Porque perdemos la perseverancia. Ese teléfono nos tiene cegados. Ese teléfono, bendito sea su nombre, nos tiene atormentados. Bendito sea su nombre. Eso es verdaderamente la tecnología. Cuando nosotros la usamos para el Señor es buena, pero cuando la tecnología nos usa a nosotros, estamos en peligro. Ojalá, bendito sea su nombre, vemos, aleluya, bendito sea su nombre, que aunque nosotros verdaderamente decimos que estamos en la peor generación, pero en la peor generación estaban los apóstoles, en la iglesia primitiva. Así es, aleluya. Porque ellos sí fueron maltratados, fueron golpeados, fueron asesinados, eran perseguidos.
Ahora en día no nos persiguen. Ahora en día, bendito sea su nombre, no nos andan matando en las calles. Así es, aleluya. Antes los apóstoles y los profetas tenían que ir a las casas, tenían que ir verdaderamente a evangelizar de ciudad en ciudad caminando. Hoy tenemos hasta carro. Antes la gente no podía ver la iglesia. Ahora nos puede ver por medio de la televisión, por medio, bendito sea su nombre, nos puede escuchar por medio de la radio, nos puede escuchar por medio del teléfono, de las redes sociales, de YouTube. La iglesia, bendito sea su nombre, tiene las herramientas hoy en día para crecer, pero no crece porque no ha perseverado en la doctrina del Señor. A veces decimos que estamos en la peor generación, pero de hecho estamos en la mejor. Cuando hablo de mejor, no estoy hablando, aleluya, de las personas, sino que estoy hablando, bendito sea su nombre, que hoy hay herramienta para expandir el evangelio. Antes no había esa herramienta, aleluya. Antes, bendito sea su nombre, en esta generación donde estaban los apóstoles, no había la herramienta que teníamos hoy y el evangelio se expandía. Y porque hoy en día tenemos la herramienta, porque hoy en día tenemos las herramientas necesarias, aleluya, para expandir el evangelio y el evangelio no se expande. ¿Saben por qué? Porque hemos perdido la perseverancia en la doctrina del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque el evangelio aquí, no teniendo herramientas, pero ¿saben qué tenían? Tenían el poder del Espíritu. Tenían las herramientas necesarias espirituales, aleluya. Y hoy mucho en día la iglesia del 2026 tiene las herramientas materiales, pero las herramientas espirituales y la doctrina no la tiene. Ay, Dios mío. Y la iglesia primitiva, la iglesia, aleluya, la iglesia del Señor, bendito sea su nombre, la iglesia primitiva de los hechos, la iglesia, aleluya, que Jesucristo fundó, aunque no tenían material, pero se movían bajo el poder del Espíritu, se movían bajo la autoridad del Espíritu Santo, aleluya, y daban señal y autoridad, ya que ahí reinaba el Espíritu de Dios. Amén, gloria al Señor, aleluya. Pero era porque perseveraban. Hoy tenemos cámaras, tenemos buenas cámaras hoy, buenos sonidos. Allá alababan, predicaban sin micrófono, predicaban sin nada, aún a multitud y se escuchaba claramente. Y eran convertidos, dice que, bendito sea su nombre, como dice aquí, que aquel día se añadieron como 3,000, aquí en el 41, y así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hoy en día la iglesia ni un alma gana. La iglesia de ahora en día, aleluya, no puede ganar ni un alma para Cristo. Qué vergüenza nos daría, aleluya. Nos debe de dar vergüenza que ni un alma podemos ganar. Por eso es que esta iglesia esta iglesia, aleluya, esta iglesia primitiva era bendito sea su nombre, perseguida por las tinieblas, porque era un peligro. Así es, aleluya. Cada día se añadirían 3,000, 5,000 personas. Aleluya. ¿Y cómo empezó Jesucristo? Él solo. Y muchas veces nosotros queremos empezar con 30 personas. ¿Cómo empezó Juan el Bautista? Él solo. Pero porque perseveraban en la doctrina del Señor. Moisés empezó solo igual. Aleluya. Muchas maravillas hacían. ¿Por qué no se hacen maravillas y prodigios y milagros hoy? Dice que cuando Pablo sanaba a los enfermos con el sudor de su frente, sanaba a los enfermos, a los endemoniados, con el sudor nada más. Pedro sanaba a los enfermos con la sombra. Con la sombra nada más. Y hoy se reúnen hasta como 20 ahí para sacar un demonio y ni sale. Santo. Ay, Dios mío santo. Aleluya. ¿Por qué aleluya? Porque Pedro, aleluya, había entendido, aleluya,
que no es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu Santo, aleluya. La iglesia de hoy quiere pelear, aleluya, sin las herramientas espirituales, sin Espíritu Santo, aleluya, y sin perseverar en la doctrina del Señor. Dice que muchos demonios eran sacados, ¿por qué? Por la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Es la doctrina del Señor. ¿Cómo van a salir los demonios fuera si no hay doctrina? A veces creemos que la doctrina es saco, corbata y falda larga. Pero verdaderamente, aleluya, las herramientas espirituales están adentro. Esto es pudor y modestia, no se preocupe por eso. Que un demonio no le va a tener miedo a usted porque anda una falda larga, no se preocupe. Se ríe más bien de las que andan falda larga y las que están secas por dentro. Se ríen de aquellos encorbatados, que son apariencias, pero están secos. ¡Fuera! ¡Fuera! Y nunca sale. Sí, porque nunca sale. Porque nunca sale, pero si está en corbata, ¿por qué no sale? No sale porque no ha perseverado en la doctrina del Señor. Estamos verdaderamente, aleluya, como escondidos. La iglesia de antes, aleluya, aunque sí estaba escondido, pero salían a predicar el evangelio, eran azotados con látigo. ¿A cuántos nos han azotado? Si más bien, aleluya, a ver, hasta ofrendas nos dan. Qué vergüenza, Dios mío. Qué desgracia hoy. Aleluya, deberíamos de perseverar, bendito sea su nombre, en la doctrina del Señor. Deberíamos de perseverar más hoy en día en la doctrina del Santo Dios de Israel. ¿Por qué? Porque hoy tenemos las herramientas para expandir el evangelio. Hoy tenemos cámara, tenemos teléfono, tenemos de todo, tenemos plataforma para hacer en vivo, para predicar el santo evangelio y que la gente entienda, aleluya, bendito sea su nombre, de que Cristo vive, de que Cristo reina, de que Cristo está a la puerta, de que Cristo, aleluya, lo quiere salvar de esta perversa generación. Aleluya, santo. Otros que solo de aceite hablan. No puede haber aceite de la unción si no hay perseveración. No me vengan a mí a hablar de aceite, a mí no me hablen de eso. Creo yo en la unción y creo en el aceite, sí, yo lo creo, pero no me hables de aceite si tú no estás perseverando en la doctrina del Señor. No me digas que te va a caer el aceite de la unción cuando no estás perseverando. Así es, aleluya. Hoy en día no se enseña la doctrina. No se enseña. ¿Por qué no se enseña? Porque ya no hay nadie que la predique. Fácil y sencillo. ¿Por qué no hay nadie que la predique? Porque se ha perdido esa perseverancia. Porque antes lo que predicaban los apóstoles lo llegaban a predicar otros por medio del Espíritu. Los apóstoles predicaban lo que el Señor les enseñó por medio de su Espíritu. Los apóstoles predicaban lo que el Espíritu Santo les daba. O sea que la doctrina verdaderamente del Señor viene del Espíritu de Dios. Así es, ay, Dios mío. Señor, aleluya. ¿Por qué hoy no hay Espíritu? ¿Será porque no hay doctrina hoy? ¿Será porque no hay Espíritu Santo? Padre amado. ¿Ah? Dice que antes Pablo, que resucitó a 2 muertos, a Tiquico, algo así que se llamaba, que cayó desde que se durmió, cayó del 2º o 3er piso, mientras él predicaba, porque dice que él predicó bastantes horas. Es que los cultos de antes eran largos, no como los de ahora, ya están pensando a ver a qué hora termina el predicador ya, pero para irse a dormir. Antes velaban en oraciones, la iglesia se reunía para velar. La iglesia se reunía en oraciones. Así es, aleluya. Hoy no. Hoy no se reúne la iglesia para vigilias. Para, ¿cómo se llama? No, para velar. La iglesia no se reúne hoy en día. La iglesia del 2026 no se reúne para vigilia. Todo el mundo, aleluya, está concentrado en él mismo, en su belleza. Con que uno esté bien, no me importa que el otro lo lleve el diablo.
Hay que perseverar, iglesia. La meta de la iglesia, la meta de la iglesia primitiva era perseverar. Unánimes, repartiendo el pan cada uno. Ahora la hermana no se puede llevar ni con el que está a su lado. El hermano no se lleva con el que está a su lado. Peor para que estén juntos todos los días. Es que esto es de estar en sencillez de corazón, de que si tú comes en pan, bueno, lo partimos en dos y comemos los dos juntos, aleluya, bendito sea su nombre. Eso es el evangelio, esa es la doctrina del Señor, bendito sea su nombre. Que si yo no tengo, aleluya, pero tú tienes, que tú me dejes a mí. Si tú no tienes, que yo tenga, que yo te dé a ti, bendito sea su nombre. Porque dice que todos aquellos ricos que se convertían, vendían todo, dejaban todo y se lo daban a la iglesia, para que la iglesia perseverara, para que la iglesia, bendito sea su nombre, aleluya. Dios cada día añadía lo que debía de ser salvo. Pero eso pasa cuando nosotros estamos perseverando, cuando nosotros estamos perseverando en la doctrina del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces queremos que todo nos lo dé el Señor de gratis. No va a venir todo de gratis, hay que perseverar. Gloria al Señor, aleluya. Hay que perseverar en la doctrina. Aleluya. Gloria al Señor. Hay que seguir perseverando en la palabra del Señor. Muchas veces se da una palabra y 2 o 3 se van. ¿Por qué? Porque no les gusta la doctrina del Señor. No les gusta el confrontamiento. A veces porque creen que diezman bien se les va a tolerar el pecado. A veces, aleluya, porque piensan, aleluya, que dan 2 o 3 diezmos elevados y creen que se les va a estar sobando la espalda. Se creen los niños privilegiados de la iglesia, que nadie les puede tocar, nadie les puede decir nada. A mí me gusta agarrar a eso. Esos son mis presas favoritas. Eso a mí me encanta predicarles a ellos y decirles que están engañados. Aquí el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así es, aleluya. El que, aleluya, bendito sea su nombre, que permanezca en la doctrina del Señor, ese será salvo, aleluya. No es por tu diezmo, ni por tus ofrendas, aleluya. Es porque perseveremos unánime cada día en el templo del Señor. Es porque verdaderamente, aleluya, tengamos en común todas las cosas como tenía la iglesia, aleluya, que tenían en común todas las cosas, porque perseveraban en la doctrina del Señor, porque era un solo espíritu. La misma Biblia dice que el que se une a su marido, aleluya, se une a su mujer, es una sola carne con él, aleluya, bendito sea su nombre, lo que dice la Biblia. Pero también dice, aleluya, que el que se une a Dios, porque Dios no es carne, pero el que se une a Dios es un solo espíritu con él. Y si todos estamos unidos al Señor, entonces Él tiene que tener en común todas las cosas. Ay, Dios mío. Y que todos perseveremos en la doctrina. Por eso se mete un lobo ahí, vestido de oveja. Y ya le creen lo que dicen. Y a veces un gran enamorado, un gran sinvergüenza. Que a primer sierva que le ve ya le manda mensajes ahí en Facebook. Sí, no les ha topado a ustedes. Son grandes sinvergüenza, pero aquí vienen y dicen, yo les miro un espíritu, a ver, yo les miro un espíritu contrario, yo me quedo en silencio porque yo no, ¿cuánto no? Yo en la iglesia donde yo sí lo bajo, aquí sí lo bajo, le digo, váyase ya. Eso es lo que hacían los apóstoles. Aquellos que ganaban ganancias con aquella muchacha. Y le dijo, espíritu de adivinación, sal de ella, y salió. Por el poder nada más de la palabra, con la autoridad del Espíritu Santo. Así es, gloria al Señor. Aquel mago que se llamaba Elimas, aquel que se llamaba Bar Jesús, y todos esos locos que vieron verdaderamente, aleluya, sacar dinero del evangelio, diciendo, creyendo, haciéndole creer al pueblo que era el gran poder de Dios, aleluya. Muchos de esos los desenmascararon los apóstoles. Así es, santo. Que no es malo desenmascarar a algunos sinvergüenzas que vienen aquí. Desde que entran ahí por la puerta se les siente el olor a pecado, a sinvergüenza se les siente el olor.
Aleluya. Pero eso pasa cuando perseveramos. Eso pasa, aleluya, cuando nosotros tenemos discernimiento. Que Dios nos advierte, aleluya. El mismo Espíritu te advierte, aleluya. Mira, tened cuidado con ese porque anda mero sospechoso. Pero es el mismo Espíritu. Pero eso es cuando perseveramos, aleluya, en la doctrina del Señor. Nada nos va a engañar. Así es, aleluya. Gloria a su nombre, amén. Gloria. Bendito sea su nombre. Así que vamos a dejar con esta palabra, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Para mí fue de gran bendición esta palabra. Espero haya sido de bendición para ustedes. Que el Señor me los bendiga. Amén y amén.